El diagnóstico de las variantes normales del crecimiento y la maduración se puede realizar utilizando tres variables e indicadores ausológicos, tales como la talla del niño o del adolescente, el análisis de su edad ósea y la predicción de talla adulta con respecto al potencial genético de sus padres en talla. Es importante resaltar que la antropometría es una herramienta diagnóstica, pero en ningún momento va a sustituir a una buena historia clínica donde, además de los antecedentes personales, familiares, toma en cuenta los hallazgos en el examen físico, los aspectos dietéticos, sociales y los resultados de los exámenes paraclínicos que se pudieran tener. Para esto, para hacer una orientación diagnóstica, estas variables son la talla, la maduración ósea y la predicción de talla adulta. Este es un esquema bastante simplificado propuesto por Sachman y Nesi en 1984, con algunas modificaciones realizadas por la doctora Mercedes López de Blanco en Venezuela en el año 1987. Es importante, antes de que veamos cada una de las variantes, tener en cuenta cuáles son los valores límites, también conocidos como puntos de corte, para clasificar la talla. Se considera que la talla es normal para la edad y el sexo del niño o del adolescente cuando ésta se ubica por encima del percentil 3 de la referencia utilizada y que sea igual o menor que el percentil 97. Se considera una talla alta por encima del percentil 97 y talla baja cuando está en o por debajo del percentil 3. La maduración ósea se considera normal con respecto a los valores de referencia, a las puntuaciones de maduración ósea, cuando es igual o mayor que el percentil 10, pero menor que el percentil 90. Adelantada, igual o mayor que el percentil 90. Y retardada, cuando es menor que el percentil 10. La predicción de talla adulta se relaciona con el potencial genético de los padres en talla. ¿Cuándo una predicción es normal? Cuando se encuentra dentro de los límites de este potencial. La predicción alta por encima del límite superior y una predicción baja cuando es igual o menor que el límite inferior del potencial de los padres. Como les acabo de mostrar, en el esquema de orientación diagnóstica incluye estas tres variables, pero también deberían considerarse, sobre todo para los diagnósticos diferenciales, el comportamiento del peso y la maduración sexual en las edades en que se espera que haya pubertad. Las variantes normales del crecimiento tienen un elemento común y es que predicen dentro del potencial de los padres. Y no solo cursan con talla baja, con talla normal, sino también que hay variantes normales con talla baja y con talla alta. Las variantes normales con talla normal son la maduración promedio, la maduración temprana o adelanto constitucional del crecimiento y la maduración tardía o retardo constitucional del crecimiento. La maduración promedio, tomando en cuenta el comportamiento de estas variables, que tiene una talla normal, una maduración ósea normal
y predicción de talla adulta normal para el potencial de los padres. Aparentemente es bastante fácil, pero no todas son así. La maduración temprana, adelanto constitucional del crecimiento, aquí hay algo, que hay una interrogación. ¿Qué quiere decir eso? Que esto amerita que haya un diagnóstico diferencial. La talla normal, la maduración ósea está adelantada y la predicción, por definición, normal para el potencial de los padres. Cuando se considera el adelanto constitucional del crecimiento, las causas se puede decir que son desconocidas o no del todo dilucidadas. Se ha propuesto que hay una disminución de la sensibilidad del gonadostato a la falta de control negativo y hay una aparición de un retrocontrol positivo a una edad más temprana. Tiene ciertas características. Es de inicio postnatal y es más frecuente en niñas. Constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en una consulta especializada sobre crecimiento, desarrollo y nutrición. El punto de velocidad máxima en talla y en peso son más tempranos. El inicio de la pubertad es temprano, un adelanto de la maduración ósea, el área muscular y grasa son altas para la edad, pero no para la edad biológica de estos niños o adolescentes. Algo bien importante es que usualmente hay historia familiar de adelanto constitucional del crecimiento en padres, hermanos o inclusive abuelos. El examen físico es normal sin ninguna anomalía asociada. La predicción de talla adulta es normal para el potencial de los padres. Hay que hacer diagnóstico diferencial. El sobrepeso y la obesidad, epidemias crecientes que cada día son más frecuentes a nivel mundial y Venezuela no escapa de ellas. Hay que hacer el diagnóstico diferencial también con una pubertad o pseudopubertad precoz, con un hipertiroidismo y algo más raro es una neurofibromatosis de von Recklinghausen. Aquí quería ilustrarles de una manera sencilla con un gráfico para uso clínico. Aquí tenemos datos de una niña que se comenzó a ver a la edad de los 8 años y hay algo importante, se disponía de datos previos de su crecimiento, fíjense, venía creciendo en el percentil 50, se descanalizó y se ubicó en percentiles muy altos con un marcado adelanto de la edad ósea. Y luego, esta niña volvió a su canal de crecimiento original. Y la predicción, que es este punto rojo, no sé si lo podrán ver, está dentro del potencial de sus padres. Estos cambios se ven mejor aún en un gráfico de velocidad. En el caso particular de esta niña, que vemos que es tan temprana que es algo más que la curva de velocidad de talla de las maduradoras tempranas. Obviamente, se tienen otros datos de su historia clínica y se hizo diagnóstico diferencial con otras entidades y se descartó una pubertad precoz. Entonces, resumiendo el caso de esta niña, en la primera evaluación tenía una talla alta, maduración ósea adelantada, predice dentro del potencial de los padres, es decir, que es una talla alta y un adelanto constitucional del crecimiento asociado. Ya durante el seguimiento y en la última visita, la talla sigue estando alta, está por encima del percentil 97, una edad ósea adelantada y predice dentro del potencial de los padres. Entonces, un adelanto constitucional. La imagen en espejo de un adelanto constitucional es la maduración tardía
retardo constitucional del crecimiento, como se le conoce, y aquí se nos impone la necesidad de hacer diagnóstico diferencial. La talla normal, la edad ósea retardada y predice dentro del potencial de sus padres. Las causas, no quiero usar desconocidas, sino más bien poco conocidas o falta todavía mucho por investigar. Se sugiere la existencia de un retardo fisiológico en la maduración del eje hipotálamo hipofisario gonadal con una aparición del retrocontrol positivo del gonadostato a edades más tardías. Dentro de sus características, el inicio es postnatal y es más frecuente en varones, motivo de consulta también mucho más frecuente en este sexo. El punto de velocidad máxima en talla y peso son tardíos. El inicio puberal es espontáneo, esto es fundamental, esta palabra. Espontáneo porque no los diferencia ya de plano con una variante patológica, pero ocurre a edades tardías. Yo siempre comento que digo que en las variantes normales, estos maduradores tardíos lo que tienen es el reloj biológico atrasado, pero más nada. La maduración ósea está retardada, hay historia familiar de retardo constitucional del crecimiento, el examen físico es normal, sin ninguna anomalía. Estos muchachos, digo, bueno, porque la mayoría son varones, tienen área muscular y áreas grasas bajas para la edad, acorde a su desarrollo puberal. Y la predicción de talla adulta es normal. ¿Qué diagnósticos diferenciales se plantean? En nuestro medio, esto es fundamental con la desnutrición energético-proteínica primaria, es decir, por falta de disponibilidad de energía y nutrientes, o una desnutrición secundaria también. La otra es un déficit secundario del crecimiento debido a una enfermedad crónica, el hipotiroidismo adquirido, fundamental, no siempre tan frecuente como es la deficiencia aislada de hormona de crecimiento o una disfunción de la hormona de crecimiento, y también un hipercorticismo suprarrenal iatrogénico. Con un caso, aquí podemos ver, aquí hay unos datos previos de este niño, aquí está una talla normal por definición, ¿por qué? Porque está todavía en el percentil 10. Con una edad ósea todavía era normal. A medida que pasa el tiempo, este varón se descanalizó hacia percentiles inferiores, llegando a ubicarse por debajo del percentil 3. Y hay algo muy importante, él está debajo del percentil 3 poblacional, pero aún está dentro de esta línea verde, que es el percentil 3 de los maduradores tardíos. Entonces, si tenemos esta talla y tenemos también el retardo de maduración ósea y una predicción de talla adulta normal para el potencial de los padres. En la gráfica dinámica de velocidad pueden ver un inicio de la pubertad muy tardío y un punto de velocidad máxima alrededor de los 16, casi 17 años. Orientación diagnóstica en la primera evaluación está normal, tanto en talla, maduración ósea, como en la predicción de talla adulta. Durante el seguimiento, talla baja, maduración ósea retardada, pero por ser una variante, luego de descartar otras patologías, bueno, se llegó al diagnóstico de un retardo constitucional del crecimiento. ¿Cuáles serían estos diagnósticos diferenciales en este caso? Un déficit secundario del crecimiento y la maduración, sin causa orgánica
como les decía, la desnutrición energético-proteica, sus antecedentes dietéticos, el consumo de alimentos, pues podían descartar esta opción. Un déficit de causa orgánica, un hipotiroidismo adquirido, una enfermedad renal crónica, una deficiencia de hormona de crecimiento, todas ellas se hicieron los exámenes paraclínicos correspondientes y se descartaron. Luego de esto se llega al diagnóstico de retardo constitucional del crecimiento.